Bueno, buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende de qué hora vean este video. Eh, Profe Alex, compañeros, en esta ocasión voy a presentar lo que es un test estadístico llamado prueba de o test de Kolmogorov-Smith. Espero sea de su agrado y voy a pasar a compartir lo que he consultado y lo que es en sí la prueba de de Kolmogorov-Smith. Bueno, como contenido a presentar esta vez, que es la prueba de Kolmogorov-Smith, un ejemplo práctico que justamente podemos visualizar aquí que tengo desarrollado en Excel. Vamos a ver cómo se lo realiza, los pasos. Bueno, supuestamente hay que formular hipótesis alternativa, hipótesis nula. A ver un poco las ventajas, desventajas, las conclusiones y la bibliografía. Eh, En sí, ¿qué es la prueba de Kolmogorov-Smirnov? La prueba de Kolmogorov-Smirnov, bautizada así en honor a dos estadísticos, Andrei Kolmogorov y Nikolai Smirnov. En sí son tomados sus apellidos, de ahí proviene el nombre Kolmogorov-Smirnov. Que la desarrollaron, se trata de un método no paramétrico. Bueno, dicen, sencillo para probar si existe una diferencia significativa entre una distribución de frecuencias observada y una distribución de frecuencias teórica. Es una prueba, como ya he mencionado, es una prueba no paramétrica. Basa su funcionamiento en la diferencia máxima entre funciones de distribuciones acumuladas. Bueno, a continuación seguiremos viendo a qué hace referencia. En este caso, la prueba de Kolmogorov-Smirnov es una medida de bondad, de ajuste de la distribución de frecuencia teórica, como lo es la prueba de Chi cuadrado. Sin embargo, la prueba de Kolmogorov-Smirnov tiene varias ventajas sobre la prueba Chi cuadrado, específicamente la medida de bondad de ajuste, que es una prueba más poderosa y es más fácil de usar, puesto que no requiere de datos que agrupen de alguna manera. En sí, la prueba de Kolmogorov-Smirnov además nos dice que solo encuentra las distribuciones acumuladas, relativas, tanto para las frecuencias observadas como para las frecuencias esperadas. Y después prueba qué tan alejadas están. Si la distancia no es significativa, entonces la distribución teórica describe bien o a la distribución observada. Bueno, para esto, como vemos aquí, tengo realizado un ejemplo en donde nos dice que Alfonso Chango vendedor de la campaña VStar, se tiene que visitar 7 cuentas por semana. Se piensa que las ventas del señor Alfonso pueden describirse mediante una distribución binomial, con probabilidad de venta en cada cuenta de 0.45. Examinando la distribución de frecuencia observada, el número de ventas por semana del señor Alfonso determine si la distribución corresponde en efecto a la distribución sugerida. Se usa el nivel de significancia del 0,05. Bueno, en este caso yo puedo poner como número de ventas por semana, sea 0, semanas, 1, 2, 3, 4, así hasta el 7. Y frecuencias, número de ventas. Por ejemplo, la semana 0 vendió 25, 32, así en esa forma. Bueno, para entender un poco esto también tenemos que basar justamente cuál es en sí el estadístico o la prueba de Kolmogorov-Smirnov. De acuerdo a Romero, podemos ver que esto se calcula con una muestra superior a los 50 datos, se podría decir. Siempre son pruebas de una cola, porque siempre se prueba si las diferencias son mayores que el nivel especificado. Es el estadístico de Kolmogorov-Smirnov, la distribución del máximo entre las frecuencias esperadas en la frecuencia acumulada. Bueno, para esto tenemos que seguir nuestros 8 pasos que había
que había planteado. Bueno, primeramente es definir las hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Como tenemos aquí en Excel, podemos observar de alguna manera, tengo como mi hipótesis nula se ajusta a una distribución binomial, como la hipótesis alternativa no se ajusta a una distribución binomial. El probabilidad de éxito ya nos dan que es 0,45. El nivel de significancia igualmente tenemos que 0,05. En el ejemplo nos habían dado el nivel de significancia de 0,05. Y lo que tenemos que hacer primeramente, encontrar el valor de alfa. El segundo paso que ya tenemos, nuestro alfa es el nivel de significancia o el umbral que se le conoce en algunas ocasiones. El estadístico, para utilizar, sí o sí necesitamos saber el total de nuestra muestra o nuestros datos que sea. En ese caso, le coloqué de esta manera los XV, que son las semanas, y el tamaño de la muestra, el total nos daba 255. Con ese valor de 255 tenemos para nuestro total de datos para estudiar. En ese caso, ¿qué necesitamos? Es nuestra frecuencia observada. Para ello utilizamos la tabla de Kolmogorov-Smirnov para hallar nuestra prueba de Kolmogorov y para finalmente hacer la comparación. Utilizando esa tabla, como ya habíamos mencionado anteriormente, aquí les tengo colocado la tabla, lo que vemos, perdón, y ya lo que podemos ver aquí es la test de Kolmogorov-Smirnov. Tenemos un nivel de significancia 0,05 y buscamos su valor, que en este caso eran 255, como ya habíamos calculado anteriormente. Nuestra muestra, nuestra variable aleatoria, se podría decir. Y en ese caso tenemos que ver la intersección, donde como esto es mayor que 0,50, pues se utilice esta expresión, que es 1,36 sobre raíz de n. El n es nuestro total de la muestra. Y justamente aquí tengo calculado el valor de nuestra prueba de Kolmogorov-Smirnov. 1,36 sobre la raíz de 255 nos da 0,851. A ese valor vamos a comparar de acuerdo a la tabla que vamos a realizar a continuación de Kolmogorov-Smirnov. Para ello, habíamos definido nuestro XFIM como número de semanas, nuestro tamaño de muestra. Para eso necesitamos nuestro valor, nuestra frecuencia observada. Para eso solamente calculamos perdón. Calculamos nuestra frecuencia observada y a continuación calculamos nuestra frecuencia acumulada observada. A continuación calculamos nuestra frecuencia acumulada esperada. Aquí lo que hacemos es usar la distribución normal estándar, es decir, llevamos a una distribución normal estándar con esta fórmula que ya aquí nos dan en Excel, que se podría utilizar. También se puede utilizar de alguna manera con alguna calculadora específica. ¿Y qué hacemos a continuación? Hallamos la diferencia entre el valor absoluto entre la frecuencia acumulada esperada menos la frecuencia acumulada observada. Y de todo ello, hallamos el máximo entre todos ellos para poder utilizar nuestra ecuación que nos dan para hallar este estadístico de prueba, el de Kolmogorov-Smith. Nos dice que la distribución es el máximo entre la frecuencia esperada menos la frecuencia acumulada que nos da un 0,14635, que podemos ver que cumple con lo que aquí habíamos encontrado. Y nuestro Smith nos dio 0,085. Con esto, ¿qué podemos decir? Que las ventajas semanales del vendedor no sigue una distribución binomial. Se deberá buscar otra distribución que se ajuste a este tipo de distribución. Como interpretación final, podemos decir que
no existe evidencia suficiente para no aceptar la hipótesis nula, es decir, la distribución no se ajusta a una distribución binomial. De esa manera realizamos nuestro cálculo para poder ver si cumple o no cumple nuestras hipótesis. Bueno, a continuación les voy a presentar lo que es, bueno, y esto fue las ventajas, que no se requiere supuestos fuertes sobre la distribución, fácil de aplicar e interpretar, como habíamos visto en la imagen, en el ejercicio práctico no es tan complicado. Funciona bien con distribuciones continuas, disponible en paquetes estadísticos. También se puede realizar en Python, R o SPSS. En las desventajas, menor potencia que otras pruebas como Sapir o Wayne. Sensible al uso de los parámetros estimados desde los datos. Más sensible al centro que a las colas de la distribución. Solo válido para variables continuas. Como conclusión también tenemos la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Es útil para evaluar bondad de ajuste o comparar distribuciones, que justamente lo que acabamos de realizar. Es versátil, fácil de interpretar y ampliamente usada. Sin embargo, se debe usarse con precaución cuando se estiman parámetros desde los datos. Para normalidad, pruebas de Sapir-Whorf son más recomendables. En la bibliografía de Romero Saldaya, justamente encontramos el contenido a que se hace relación sobre las pruebas de bondad de ajuste en una distribución normal y también de Laura Ruiz en sí la definición exacta de lo que es Kolmogorov-Smirnov, qué es y cómo se usa de manera estadística. Y al final, pues, espero sea de su agrado esta interpretación. Y gracias, gracias, gracias.